Ok, buenos días, Dios los bendiga. Nuevamente los saluda aquí el pastor Salvador López Lozano, de la ciudad de Querétaro, de la iglesia Monte Sión, iglesia bíblica, comunión de creyentes de México. Gloria a Dios, gracias a Dios por la oportunidad que el Señor nos da de estar en estos momentos en su presencia. Ahí donde estás, ahí en tu casa, ahí en el comedor, no sé, donde estés, Dios va a hablar a tu corazón. El Salmo 122, versículo 1, dice la palabra del Señor: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Aleluya. Es una alegría y es un gozo poder saludarles, poder bendecirles en esta mañana. Hoy Dios va a hablar a tu corazón. Hay un tema que Dios puso en mi corazón y yo quisiera transmitir lo que el Señor puso en mi corazón. El tema el día de hoy es paternidad espiritual. El tema es paternidad espiritual. Yo quisiera que leyeras conmigo ahí 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 1 al 2. Amén. Dice la palabra: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de nuestro Dios Salvador y el Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Versículo 2. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, en la gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. El día de hoy, hermano, el mundo celebra el día de ¿qué? El día del Padre. Amén. Ya hay preparativos en muchas casas, ya hay muchas cosas para festejar, para celebrar el día del papá. ¿Cómo me gustaría, hermano, que fuera todos los días? No solamente el día de hoy, sino que hubiera, hermano, un respeto, un amor por ese padre que Dios permitió que tuviéramos. El tema de hoy es paternidad ¿qué? Espiritual. Y conforme a la luz de las Escrituras, podemos ver que hay tres paternidades. Amén. Una, primeramente, la paternidad natural. Cuando Dios nos dio papá y una mamá, y en el cual nos enseñó y nos dijo: ese es tu papá que tienes que seguir, y ese padre que te instruye, ese padre que te corrige, ese padre que te da amor, ese padre que te da aceptación, ese padre que te da guianza, un padre que te da corrección, un padre que te provee. Ese es un padre. La primera que Dios nos dio, hermano, escúchame bien, es la primera paternidad natural de un padre. Todos aquí, ahí donde estás, tuvimos un padre. ¿Sí o no? La segunda paternidad es la paternidad de Dios. Dios como nuestro Padre celestial. Dios se revela como nosotros como Padre. Y la tercera paternidad que la Biblia habla de una paternidad espiritual. Cuando Dios levanta hombres y mujeres, siervos de Dios, para tener una paternidad ¿qué? Espiritual. Y esto nos enseña a la luz de las Escrituras. Voy a hablar de la primera paternidad. Dios formó a la familia. En el corazón de Dios, a Él le plació, escúchame bien, crear la familia. Allí en Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28 dice la palabra: y los bendijo Dios. A Adán y a Eva les dijo: fructificaos, multiplicaos, llenad la tierra y dar ¿qué? Fruto. Escúchame bien. En el corazón de Dios nació la familia. En el corazón de nuestro Señor Jesucristo nació la familia. Sí, amén, aleluya. Él creó a Adán y a Eva, y cuál les dio hijos. Te voy a invitar por favor ahí en Efesios capítulo 6, versículo 1 al 4. Nos habla de cosas muy importantes y nos dice: hijos, obedeced en el Señor ¿a quién? A vuestros padres, porque esto es que agradable ¿a quién? A Dios. Dios nos manda como hijos obedecer y honrar ¿a quién? A nuestros padres, porque esto es justo. Dice la palabra en Efesios: honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya ¿qué? Bien, y sea de larga vida
¿Sobre qué? Sobre la tierra. Dios nos enseña que honremos a nuestros papás, que le demos honor, que le demos honra, que le demos ¿qué? Respeto. Pero también dice, padres, criad a los hijos en sabiduría. Dios le dice al papá y a la mamá que tenemos que criar a los hijos en amor, en sabiduría, en corrección, porque eso es bueno y agradable ¿a quién? A Dios. El padre tiene que dar ejemplo a los hijos. ¿Por qué? Porque los hijos copian ¿a quién? A papá y a mamá. A Dios le plació darte a un padre y una madre que tienes o tuviste. No sé si fue buen padre, no sé si fue buena madre, no sé si te dio buen ejemplo o mal ejemplo, pero a Dios le plació darte un padre terrenal. Porque nació ¿en dónde? ¿En el corazón de quién? En el corazón de Dios. Aleluya. Y hoy tenemos que honrar siempre, respetar a nuestros padres. Un padre que te da identidad. ¿Qué significa identidad? Significa sentido de pertenencia. Aleluya. Amén. Amén. A veces por ahí, dice mi esposa me dice, como que veo a tu papá en ti. Porque hay rasgos que tenemos de papá y de mamá. Yo le doy gracias a Dios por un padre y una madre que me guiaron, que me enseñaron, amén, que me educaron, que me amaron, pero también, ¿qué crees? Me exhortaban. Amén. Y yo como hijo, yo siempre acepté la corrección y la exhortación de papá y de mamá. Y gracias a Dios, aquí estoy, hermano. Amén. La segunda paternidad es la paternidad de Dios. Si estás apuntando ahí en tu casa, ahí, hermano, es la paternidad de Dios. En el Antiguo Testamento, los profetas, los reyes, los sacerdotes conocían a Dios como Elohim, como Dios. Conocían a Dios como el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Conocían a Dios como el Adonai, como el Señor. Conocían a Dios como el Olam, como el Eterno. Pero escúchame bien, en el Antiguo Testamento conocían a ese Dios maravilloso, a ese Dios sublime. Pero un día vino Cristo a revelarnos al Padre. Aleluya. Cristo vino a enseñarnos. Ahí en Mateo capítulo 6 versículo 9, Cristo nos enseñó y nos dijo: cuando ustedes oren, orarán así: Padre nuestro que estás ¿en dónde? En los cielos. Cristo nos muestra el corazón de Dios. Cristo nos dice: mira, acércate a Dios confiadamente. Acércate a tu Padre, ese Dios que te da identidad, ese Dios que te da amor, ese Dios que te da misericordia, ese Dios que te acepta. La gente necesita aceptación. La gente necesita el amor de un Padre. Y Cristo vino a revelarnos, ¿qué crees? ¿El corazón de quién? El corazón de Dios. Aleluya. Pero yo te quiero decir algo. La Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Y te voy a decir algo: todo el mundo no puede ser hijo de Dios. Eres hijo de Dios cuando tú lo recibes. Dice la palabra en San Juan capítulo 1 versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio ¿qué? Potestad. Les dio un derecho de ser ¿qué? Hijos de Dios. Solamente aquel que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador y se arrepiente de sus pecados, le da un derecho y le da una potestad de ser ¿qué? Hijos de Dios. ¿Cuántos se sienten hijos de Dios? Yo me siento hijo de Dios. Un día yo le acepté a Jesús como mi Señor y Salvador y le dije: Señor, yo quiero caminar bajo tu autoridad y bajo tu cobertura, Dios. Y hasta el día de hoy yo considero a Dios como mi Padre. Aleluya. La tercera, hermano, es la paternidad espiritual. ¿Qué significa esto? Significa que Dios nos da la autoridad a hombres y mujeres para poder guiar, para poder enseñar, para poder corregir y para poder instruir. Gente que Dios pone
al pastorado nuestro para poder enseñarles, para poder guiarles, para poder instruirles. Hoy te quiero enseñar. No puede haber un Josué si antes no hubo un Moisés. Aleluya. Ahí en Josué capítulo 1, versículo 1 al 2 nos enseña algo muy importante, hermano. Josué capítulo 1, versículo 1 al versículo 2 nos enseña, dice: Josué, hijo de Nun, servidor de ¿qué? Servidor de Moisés. Hermano, escúchame bien. Josué sirvió a Dios, pero también sirvió a Moisés por un periodo de más de 40 años. La Biblia enseña que Josué, escúchame bien, estaba ahí siempre atento, siempre servicial a lo que Dios decía a través de Moisés, hermano. Amén. Y Josué dice: Josué, hijo de Nun, servidor de ¿quién? De Moisés, hermano. Y la Biblia dice que Josué sirvió a Moisés por muchos años. Y un día Dios le dijo, escúchame bien, a Moisés: ve y unja a Josué, porque él va a ser tu sucesor. Aleluya. Amén. Aquí tu servidor, yo tengo un padre espiritual, en el cual me guió, el cual me enseñó, el cual me instruyó y el cual me corrigió. Segundo, no puede haber un Eliseo si antes no hay un Elías. No puede haber. Te voy a invitar ahí a Segundo de Reyes, capítulo 2, versículo 1 al versículo 5, por favor. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 1 al versículo 5. Ahí nos enseña el Señor algo muy importante. La Biblia enseña, escúchame bien, que Elías reclutó a Eliseo y le enseñó los principios importantes de Dios. Vamos a leer, por favor, en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 1 al 5, por favor. Amén, aleluya. Amén. Dice: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Versículo 2. Y dijo Elías a Eliseo: quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Versículo 3. Saliendo Eliseo y los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor sobre ti? Y él le dijo: sí, yo lo sé. Callad. Versículo que sigue. Y Elías le volvió a decir a Eliseo: quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó, versículo 5, y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó. Le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y respondió y dijo: sí lo sé. Calla. ¿Cuál es la historia? La historia es que Elías llamó a Eliseo, lo tomó como hijo, le instruyó, lo guió, lo preparó. Y la Biblia dice que Elías le dijo a Eliseo: quédate aquí. ¿Y qué dijo Eliseo? No te dejaré. No te voy a dejar porque tú eres mi padre. Los hijos no dejan al padre, te siguen, hermano. A pesar de las circunstancias, a pesar de todo, Eliseo dijo: no te voy a dejar. No te voy a dejar y te voy a seguir. Y por ahí vinieron los hermanitos, ¿verdad? Dice la palabra: ¿sabes que tu padre se va hoy al cielo? ¿Sabes qué dijo Eliseo? Dijo: callar. Eliseo, había un dolor en su corazón de Eliseo, porque Dios se iba a llevar ¿a quién? A Elías. Hay un dolor cuando uno como hijo pide un padre. Gracias a Dios no he pedido yo a mi padre, pero los hijos que han pedido a un padre, hay un dolor. Yo recuerdo a mi esposa cuando ella perdió a su padre, yo la pude ver llorar, yo la pude ver sufrir. Me decía: mi padre se me murió, mi padre se me fue. Hay un sufrimiento y hay un dolor cuando el padre se va al cielo.
Eliseo lloraba y decía, mi padre se fue, mi padre se va. Y él decía, déjame. Y Eliseo dijo, no te voy a dejar. Donde tú vayas, yo voy a ¿qué? Yo voy a ir. La Escritura nos enseña eso, hermano. Cristo, Él también, hermano, escúchame bien, Él fue padre espiritual de 12 discípulos. Dice la Biblia que Él llamó ¿a cuántos? A 12 discípulos. Les instruyó, les enseñó, les guió, los alimentó, pero también, ¿qué creen? Los exhortó. Amén. Cristo, como padre espiritual de ellos, les enseñó, los guió, los corrigió. Aleluya. Estuvo con ellos 3 años en el ministerio. Te voy a invitar ahí en Juan capítulo 10, versículo 16. Nos habla, Jesús dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida, ¿por qué? Por sus ovejas. Cristo, hermano, predicó con el ejemplo. Cristo dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida, ¿por qué? Por sus ovejas. Aleluya. Cristo, hermano, Él predicó con el ejemplo. Llamó a sus 12 discípulos. Les pidió unidad. Les pidió amor. Y le dijo, síganme. Y Jesús le dijo, y hacer discípulos, ¿qué? A todas las naciones. El llamado de Jesús, llamó a sus discípulos, los preparó, pero también, ¿qué crees? Los envió. Aleluya. Cristo me llamó a mí al ministerio, llamó a mi esposa y nos dijo, y a ser discípulos, y a ser hijos espirituales, enséñales. Y luego, ¿qué crees? Envíales. Te voy a invitar ahí en Juan capítulo 21, versículo 15 al 17, por favor, hermanos. Juan capítulo 21, versículo 15 al 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Respondió y le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta ¿qué? Mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Tercera vez le dijo, Simón. Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió el Señor, Señor, tú sabes que yo te amo. Y Jesús le dijo, apacienta ¿qué? Mis ovejas. El llamado del Señor a los pastores el día de hoy es apacentar ¿qué? Las ovejas de quién? De Dios. Dios nos llama a pastorear, nos llama a alimentar, nos llama a enseñar, nos llama a ser padres espirituales. Es el llamado del Señor. Y Dios le dijo al apóstol Pedro 3 veces, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Cuida mis corderos. Cuida mis hijos. Enséñales, instrúyeles, corrígeles, exhórtales. Ese es el llamado de Dios a los pastores. Yo te quiero leer algunas características que tienen un padre espiritual. Un padre espiritual es una fuente de amor. Filipenses capítulo 1, versículo 8, por favor. Dice, porque Dios es testigo de cómo os amo a todos vosotros con un entrañable amor en Jesucristo. Pablo nos enseña. Dice, Dios es testigo el cuánto les amo. Pablo dice y enseña que él, dice que con gran dolor tuvo muchos hijos espirituales. Le dolieron en su corazón, hermano. Segunda característica, el padre espiritual da seguridad a los hijos. Representa que les da autoridad. El pastor es un pastor valiente, es un pastor que es capaz de dar la vida por sus hijos. Un padre es capaz de dar la vida por los hijos.
La tercera característica de un padre espiritual es que alimenta. Ahí en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 2 nos enseña algo muy importante. Dice la palabra, Pedro nos enseña que deseemos la leche que espiritual y no adulterada. El padre espiritual alimenta a los hijos. Pero gracias a Dios que en esta iglesia hay bebés espirituales. Hay que darles que su leche ¿qué? Espiritual. Y uno se goza cuando uno los alimenta, cuando uno los enseña, cuando ellos preguntan. Y uno les enseña la palabra de Dios. El padre espiritual los alimenta, hermano. El padre espiritual también les da sostén. Significa soporte espiritual, significa soporte emocional. ¿Qué significa con el sostén? Cuando vienen los hijos a preguntarnos, pastor, ¿qué voy a hacer? Pastor, ¿puedo orar por mí? Pastor, ¿me puede corregir? Pastor, ¿puede ayudarme? El pastor da sostén espiritual. El pastor ora por ustedes. El pastor, hermano, muchas veces se desvela por ustedes. Muchas veces cuando nos llaman, ahí vamos. Y sabes una cosa, podemos dar el consejo de Dios. Ese sostén de un padre espiritual. Pero también un padre espiritual provee, da visión, da dirección, da consejo, hermano. Transmite vida a los hijos espirituales. Es un proveedor. Entonces el pastor provee, hermano, espiritualmente, aún físicamente. Cuando veo que los hijos espirituales están pasando por necesidades, Dios pone en el corazón poder alimentarles y poder darles, porque el Padre provee, aleluya. El Padre también da protección, da cobertura. Se les conoce como hijos de la iglesia. Ustedes, iglesia Montesión, tienen una identidad. A veces te preguntan, ¿de qué iglesia perteneces? Número 1, pertenecemos a Cristo, ¿verdad? Pero podemos decir, pertenecemos a la iglesia Monte Dios, y nuestro pastor es el pastor Salvador López. Tenemos identidad, hermano. Aleluya. Qué importante es la protección, qué importante es la cobertura. La Biblia dice, escúchame bien, dice que el pastor da la vida, ¿por qué? Por sus ovejas. Cuando ve venir al lobo, cuando ve venir al diablo, el pastor se pone en medio y empieza a orar por las ovejas que ama. Tercera característica, cuarta característica, el pastor, el padre espiritual también corrige. El pastor tiene que corregir, el pastor tiene que exhortar, hermano. ¿Qué tan importante es eso, exhortarle? Cuando una oveja se desvía del camino, tenemos que exhortarle, tenemos que corregirles en amor en Cristo Jesús. Otra característica, el pastor, el padre espiritual, hay un empoderamiento. ¿Qué significa? Significa que enseña a los hijos a tomar decisiones. Enseña a los hijos a desarrollarse en el ministerio ministerial. Yo le doy gracias a Dios que hubo pastores que me guiaron. Hay pastores que me dijeron, hijo, yo puedo ver en ti que vas a ser un pastor. Yo veo que hay características en tu vida en el cual me enseña que vas a servir al Señor. Yo puedo ver aquí en la iglesia Montesión, yo puedo ver pastores, yo puedo ver evangelistas, yo puedo ver maestros, aleluya. Amén. Es importante eso, hermano. Poder empoderar a nuestros hijos. ¿Qué significa empoderar? Significa habilitar para prosperar, aleluya. Pero también la Biblia nos enseña que hay verdaderos hijos en la fe. ¿Qué significa esto? El hijo verdadero acepta la reprensión del padre. Ahí en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 1 al 2 nos enseña algo muy importante. Pablo, apóstol de nuestro Señor Jesucristo, nuestra esperanza, versículo 2, a Timoteo, verdadero hijo, ¿qué? Verdadero hijo en la fe. ¿Habrá falsos hijos? Sí, hay falsos hijos. No todos los que viven en casa son hijos. La Biblia enseña que hubo un hijo pródigo. ¿Se acuerdan de la Biblia? Ese hijo pródigo se fue de la casa. Entonces Pablo dice, verdadero hijo, ¿en qué? En la fe, gracia,
misericordia y paz de Dios nuestro Padre Celestial. ¿En quién? En Cristo Jesús. Un hijo acepta la reprensión del Padre. Proverbios capítulo 13, versículo 15, por favor. El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. ¿Qué nos enseña? El hijo acepta la reprensión de ¿quién? Del Padre. El Padre. Dios al que ama, corrige. Si eres hijo, hermano, aunque te corrijan, ¿qué vas a hacer? Vas a aceptar la corrección del Padre. El que no es hijo, hermano, no acepta la corrección del Padre. Amén. Yo tuve pastores que me corregían, me jalaban las orejas. Y ya que una cosa, yo les amé y los sigo amando. Porque gracias a ello, aquí estoy, hermano. Amén. El deseo del Padre a un hijo es que llegue a una estatura del varón perfecto. Efesios capítulo 4, versículo 13, por favor, nos enseña: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es el deseo del Padre para los hijos espirituales? A que todos llegamos a la unidad de ¿qué? De la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. En la Biblia, hermano, hemos visto que hay 3 paternidades. Primera, la paternidad de un padre. Yo no sé si en tu vida, en tu caso, tuviste un padre que te amó, un padre que te corrigió, tuviste la identidad de hijo. Yo no lo sé. Yo quiero contarles algo, hermano, que sucedió en España. Algo muy importante que quiero enseñarte y quiero dejarte en tu corazón. La Biblia enseña, la historia enseña que había un padre y un hijo que se llamaba Paco. Y este padre y Paco, ¿qué crees? Tenían problemas, tenían diferencias. Un día Paco se fue de la casa en España. El padre fue a buscarlo. El padre, hermano, sacó en el periódico un anuncio que decía: hijo Paco, yo te he perdonado, yo te amo y te ando buscando. Mañana te espero a las 8 de la mañana en la central de camiones. ¿Sabes cuál fue al otro día la historia? Que había más de 100 Pacos buscando a su padre. ¿Qué significa eso, hermano? ¿Cuánta gente tiene necesidad de un padre? ¿Cuánta gente anda buscando un padre que no tuvo? Un padre que no estuvo con ellos, un padre que no los consoló, un padre que no les amó. Esta historia fue real en España, hermano. Había más de 100 Pacos buscando a su padre porque no tenían una figura paternal. Dios quiere hoy sanar nuestros corazones. Dios quiere hoy, y Él te dice: yo soy tu padre, ven a mí, yo te voy a enseñar, yo te voy a consolar. Y gracias a Dios porque hay pastores que son padres espirituales, que nos enseñan, que nos instruyen, que nos corrigen y que desean el bien nuestro. Pero también como hijos aceptemos que la corrección, hermano. Aceptemos, hermano, cuando nos corrigen y podamos enderezar nuestros pasos. Hoy te quiero invitar ahí donde estás, ahí en tu lugar, que te pongas de pie. Póngase de pie, iglesia. Yo te voy a pedir ahí donde estás que cierren tus ojos. Voy a pedir a mi hijo Elías que pase, por favor, que nos... Te pido que cierres tus ojos ahí donde estás. El día de hoy Dios nos enseña que tenemos 3 paternidades. Primera, de ese padre que nos dio. Si a ti te faltó ese padre, esa figura paternal, Dios te dice el día de hoy que Él es tu padre. Jesús dijo: venid a mí los que estéis trabajados, los que estéis cansados, que Dios promete hacerte descansar. Gracias a Dios porque Él dejó hombres y mujeres de Dios para que nos pastoreen, para que nos enseñen, para que nos amen, para que nos den identidad de hijos.
pero también para que nos corrijan, para que nos exhorten. Y Pablo escribe para que todos lleguemos a la unidad de la fe que es en Cristo Jesús. Padre, en esta hora yo quiero orar, Señor. Se ha habido, Señor, ese espíritu de orfandad. Se ha habido orfandad en la gente. Se ha habido orfandad, Señor. Falta de un padre, de una guianza en esta hora. Yo te pido que tú seas ese Padre, Padre Celestial. Tú que levantes tus manos de donde estás. Dile, Señor, tú eres mi Padre. Elías le decía a Eliseo, déjame porque el Señor me llama. Y Eliseo le dijo, no te dejaré, no te voy a abandonar, porque he encontrado un Padre. He encontrado un Padre que me guíe, que me instruya, que me corrija. Y por segunda vez Elías le dijo a Eliseo, déjame. Y Eliseo le dijo, no te dejaré. Y por eso levantaron los profetas y dijeron, sabes que hoy Dios va a quitar a tu padre de medio de ti. Y Eliseo le dijo, calla, me duele que mi padre se me vaya. Pero la Biblia enseña que el manto de Elías cayó en Eliseo. Y el trabajo que Elías dejó inconcluso, la Biblia dice que Eliseo siguió el trabajo de su padre Elías. Señor, en esta hora oramos por nuestros hijos espirituales. Permítenos ser esos Elías, permítenos ser esos Moiséses, pero también permite que haya Josués, que haya Eliseos, que haya discípulos que te amen y que te sigan, que haya Pedros, que haya Pablo, Señor. Pablo dice a Timoteo, el verdadero hijo en la fe. Un verdadero hijo ama, un verdadero hijo perdona, un verdadero hijo busca la cobertura del Padre. Señor, sana nuestros corazones el día de hoy. Si ha habido orfandad aún en la iglesia, si ha habido orfandad ahí en tu casa, Dios te dice, yo soy tu Padre, acércate a mí. Se ha pedido a tu Padre porque se te ha ido. Dios es tu Padre en esta mañana. Señor, levantamos nuestras manos el día de hoy, pero también levantamos nuestros corazones, Señor. Señor, gracias. Señor, gracias. Gracias por los hijos que nos has dado. Gracias porque como pastores podemos instruir, podemos corregir, podemos exhortar y podemos empoderar, podemos habilitar, podemos levantar ministerios. Hoy declaro en este lugar que se levantan pastores, que se levantan evangelistas, que se levantan maestros, que se levantan misioneros. Hoy declaro en este lugar que se levantan hijos ministeriales, hombres y mujeres comprometidos, hombres y mujeres que llevarán el mensaje de Jesús. Señor, yo oro por ellos y los bendigo hoy en esta tarde. Señor, gracias por ser nuestro Padre. Dile a Dios, Señor, Padre mío. Podemos decirle, Abba Padre, Papito, eres maravilloso, eres sublime, Señor, gracias. Gracias, gracias. Queremos Elías, queremos Moiséses, queremos Pedros, queremos Pablos. Señor, gracias hoy en esta mañana. Padre, yo bendigo a tus hijos en esta mañana y declaro sobre ellos tu bendición. Gracias. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Aleluya. Hermanos, Dios les bendiga. El próximo domingo estaremos aquí, si Dios quiere, en su presencia. Amén. Dios les bendiga. Un abrazo y felicidades a todos.